¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de esta miniserie documental titulada ¿Cómo descubrí el misterio de la Trinidad? Originalmente la idea era simplemente presentar dos partes, pero ha salido tanta información, han salido tantas repercusiones que hemos visto la necesidad de presentar una tercera y una cuarta parte. Así que esta es la tercera parte que vamos a estar presentando. En este caso, la primera y la segunda parte las presentó el hermano Daniel Cúcaro. ¿Sí? Si no las vieron, se las recomiendo porque realmente están cargadísimas de información. Y esta tercera parte está a cargo de nuestro hermano José Luis Gómez, que nos acompaña desde África. En realidad él es español, pero bueno, ha grabado estos temas desde África. Y lo que voy a presentar en este documental es algo muy parecido, muy similar y complementario a lo que presentó el hermano Daniel Cúcaro. No solamente comentando cómo él conoció el tema, sino cuáles fueron las cosas que a él más le impresionaron y mencionando algunos temas que quizá no hemos tocado en los documentales anteriores, y por eso es tan importante que acoplemos esta tercera parte a las dos anteriores, ¿sí? Como una continuidad. De hecho, ustedes van a ver que él toma en cuenta lo que ya se habló en la primera y la segunda parte, así que esperamos que esta tercera parte les sea de mucha bendición a todos aquellos que están estudiando el tema de la Trinidad, sobre todo en el aspecto histórico y todos los conflictos de intereses que hubieron durante varias décadas en la Iglesia Adventista, que hicieron que la denominación vaya cambiando sus doctrinas fundamentales a lo largo del tiempo, y obviamente esto de manera imperceptible solamente para aquellos que quizá vivieron, ¿no?, antes del paradigma trinitario y después pudieron notar esto, pero todos los que hemos nacido o vivido, entrado a la iglesia cuando ya la iglesia adventista era trinitaria, obviamente si esto comenzó en el año 1980, yo nací en el 82, me hice adventista en 1999, yo nunca percibí que hubo un cambio, pero cuando uno empieza a escarbar para atrás, uno se da cuenta de que realmente hubo un cambio, y bueno, lo que estamos haciendo en esta serie es documentar ese cambio, es decir, cuáles fueron los pasos que se tomaron para llegar hoy en día a la Iglesia Adventista ser una denominación trinitaria como la mayoría de las denominaciones cristianas. Así que, sin tomar más tiempo, voy a dejarles con el hermano José Luis para que ustedes puedan ver esta tercera parte de este documental llamado ¿Cómo descubrí el misterio de la Trinidad? ¿Qué tal, Emmanuel? Ya sabes que es siempre un placer poder compartir estos momentos de reflexión y estudio con tus seguidores, con tus oyentes, y espero que podamos aportar algo de luz a un tema que sigue siendo una gran controversia dentro de nuestra iglesia. La verdad es que a mí me cuesta comprender el porqué, porque las evidencias son muy claras. Y lo voy a hacer siguiendo el testimonio tan brillantemente que expuso Daniel Cúcaro hace un par de semanas en tu canal. Bien, yo hace aproximadamente 6-7 años, a través de un gran amigo, misionero, hijo de misionero, ambos pastores, mi amigo con más de 25 años de servicio en África, me habló del tema. Inicialmente, no voy a decir lo contrario, me sorprendió. Y solo mi confianza en este gran amigo, que además lo conozco muy bien, me animó a investigar y a estudiar el tema. Mi primer contacto fue con David Clayton. Si no recuerdo mal, creo que daba clases de teología en alguna universidad adventista en Jamaica. Por supuesto, en aquel entonces yo ni te conocía a ti, ni Roberto Calvert Mater, ni Daniel Brinkhorst, ni Alejandro... en fin, no conocía a ninguno en español. Lo hacía todo en inglés, y la verdad es que me impresionó, y vi desde mi primer momento, comprobando con la Biblia el espíritu de profecía y el sentido común, que lo que decía se ajustaba a la realidad. Pero había algo dentro de mí que me decía: José Luis, no puede ser. No puede ser que con tantos doctores en teología, con tantos eruditos, con tantos intelectuales dentro de la Iglesia, algo tan simple como esto nos lo hayan podido colar. En algún sitio te estás
te estás equivocando. Estás omitiendo algo que es realmente importante. Así es que después de 3, 4 o 5 meses aparcaba el tema y seguía mi vida cotidiana, diaria, ¿no? Al cabo de otros 3, 4 meses volví a iniciar mi estudio sobre el tema. Y esto se repitió varias veces. Hasta que finalmente, después de 2 años, por eso entiendo a aquellos que se resisten, finalmente claudiqué. No podía negar las evidencias y acepté la verdadera divinidad, tal y como dice la Biblia, el Padre y el Hijo. En esta ocasión no voy a entrar en temas excesivamente teológicos. Creo que tú lo has hecho ya muy bien. Yo mismo intenté hacerlo en el paradigma trinitario en el adventismo, que cualquiera de tus seguidores puede consultar. Y ahí creo que hay razones explicadas de forma muy sencilla y, como digo, como expreso en ese documento, en base a la Biblia, al espíritu de profecía y al sentido común y a la lógica. Hoy nos vamos a centrar en temas históricos. Si cuando escribí el paradigma trinitario en el adventismo no hice mención de algunos de los datos históricos que en esta ocasión vamos a hacer, y lo vamos a hacer en 2 sesiones para que no sea tan pesado para tus seguidores el seguir la trama, el seguir la explicación, fue porque consideré que si lo hacía me iban a malinterpretar, me iban a considerar un enemigo de la Iglesia, cosa que no lo soy, y iban a rechazar de pleno, por anticipado, los argumentos históricos que cada uno puede comprobar por sí mismo, de la misma manera que hice yo cuando, coincidiendo con el confinamiento por el problema sanitario, no quiero aquí mencionar nada para que el logaritmo no te bloquee YouTube, ¿verdad? Decidí, durante casi 6 meses que estuve confinado en España, meterme ya a fondo el tema e investigar por mi cuenta. La verdad es que, como me confesaba también Daniel, muchos de mis esquemas se cayeron a trozos, porque como hay un refrán español que dice que los vencedores son los que escriben la historia. Y efectivamente yo no tengo hoy en día absolutamente ninguna duda de que los que nos infiltraron y nos siguen infiltrando han cambiado completamente la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día. Uno de estos hombres de los cuales hoy me voy a centrar más es Arthur G. Daniels. Arthur G. Daniels, en algunas de las clases que tuve el privilegio de asistir en el seminario de teología, se nos presentaba como el gran reformador administrativo, y poco menos que sin él, si no hubiera sido por él, la Iglesia no hubiera prosperado. Hoy vamos a hacer que una de estas estatuas se caiga de sus pedestales. Y no voy a ser yo, sino que va a ser la propia Ellen G. White quien lo va a hacer, y además aquellos que sean honestos y que quieran comprobar los datos, se los vamos a facilitar de forma muy sencilla. Pero antes de entrar quisiera hacer una reflexión que a mí me ayudó a entender el proceso que lleva a cabo el enemigo. En Patriarcas y Profetas, Elena White explica con minuciosidad la historia del intento de ataque de los moabitas a través de su rey Balac y del siervo de Dios, del profeta de Dios Balaam, al pueblo de Israel.
Bueno, la historia voy a intentar resumirla todo lo más posible para no tomar tiempo al resto de la explicación. Era que el rey moabita, Balac, intentó sobornar, y lo consiguió de hecho, a Balaam para que maldijera a Israel. Porque sabía que todo lo que el profeta de Dios decía se cumplía. Así es que si este hombre llega y va y maldice a los israelitas, yo gano la batalla. Todos conocen la historia. Fue varias veces con la condición de que Dios le iba a poner en sus labios las palabras que iba a pronunciar. Y así ocurrió. Y no pudo maldecir al pueblo de Israel, con lo cual el rey Balac se increpó y se molestó muchísimo con Balaam. Pero este le dijo, pero escucha, él quería recibir el soborno, y dijo, pero yo sé cómo puedes triunfar. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí, que lo puedo hacer. Mira, este pueblo está protegido por Dios. Y mientras le sea fiel, no hay nada que tú puedas hacer en contra de él. Así que la manera de hacerlo es infiltrarte y conseguir que se aparten de su Dios. En el momento en que lo hagan, estarán en tus manos. Así es que trazan una estrategia muy inteligente. La estrategia va a ser que van a empezar a mandar algunas jóvenes doncellas de hermoso atractivo a pedirle a los israelitas incluso que les provean algo de agua, cosa que en aquel entorno histórico era tremendamente importante, y poco a poco se van estableciendo relaciones. Y además dice, mira, hacerlo muy suave para que Moisés no se entere, porque como Moisés se entere, aquí se nos ha terminado el chollo, ¿vale? Así es que lo hacen poco a poco, van entablando amistad con algunos de los israelitas, hasta que un día organizan una fiesta, incluso el propio Balaam invita a los israelitas a que asistan a esa fiesta. La fiesta continúa con alcohol, con música, con danza y tal, y termina, pues, como solemos decir en español, como el rosario de la aurora, ¿vale? Balac consigue sus objetivos y poco a poco, o sea, el pueblo se aparta de Dios y finalmente cae en sus manos. Esta es la estrategia que ha seguido el enemigo a lo largo de toda la historia. La siguiente podría citar a Constantino I, el emperador romano, cuando en el año 312, después de la famosa batalla del puente Milvio, decide convertirse, ¿verdad?, por esa señal que ha visto, etcétera, etcétera, decide convertirse al cristianismo. Los cristianos que eran perseguidos, que eran torturados, que eran asesinados en los circos con mofa de los ciudadanos romanos, ven en ellos una ocasión que se relajan, ¿verdad?, y dejan de ser perseguidos. ¿Qué es lo que hace Constantino? Sencillamente declara oficial el cristianismo, pero aportando todas aquellas fiestas y celebraciones paganas que constituían hasta la fecha sus creencias, ¿vale? En otras palabras, se produce una infiltración que poco a poco irá cambiando el curso de la historia. Elena White, en febrero o marzo de 1915, hace unas declaraciones que nos debería poner los pelos de punta a todos los adventistas. Aunque claro, también dice ella que aquellos que rechacen los testimonios se perderán porque acabarán siendo engañados por el enemigo. En esa declaración de 1915, que supongo que Manuel va a pasar, yo la tengo en inglés, la voy a traducir, la pueden buscar en español también, y te digo ahora que cuando me vaya al descanso, grandes cambios ocurrirán, tomarán lugar. Y efectivamente, hoy vamos a ver
cómo la historia nos muestra que efectivamente esos cambios tuvieron lugar. Daniel Cúcaro citaba en sus exposiciones anteriores la ocasión en que tuvo el privilegio de preguntarle directamente a Alberto Rivera sobre el tema de la infiltración, y cómo éste le dijo que precisamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día era el principal objetivo del papado de ser infiltrado. Yo voy a leer aquí un par de referencias de párrafos de Jack Jick, The Good Father, Alberto Part 3, Jick Publication 26 de 1902 de Hughes. Bueno, dice: todas las organizaciones religiosas importantes han sido infiltradas y tomadas por los jesuitas. Quieren que todos permanezcan en las organizaciones principales para que puedan ser adoctrinados más fácilmente. Evidentemente, solamente pueden ser adoctrinados más fácilmente si son ellos los que los van a infiltrar y les van a imponer una nueva teología. Cualquier persona fuera de las iglesias principales será más difícil de lavar el cerebro. Según el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, todas las iglesias principales habían sido tomadas en 1980. Habla de las principales. El doctor Rivera explicó que cuando estaba bajo el juramento extremo de los jesuitas, se le dijo que una señal secreta iba a ser dada a los jesuitas de todo el mundo cuando el movimiento ecuménico hubiera aniquilado con éxito el protestantismo, en preparación para la firma de un concordato entre el Vaticano y los Estados Unidos. La señal sería cuando un presidente de los Estados Unidos jurara su cargo frente a un obelisco. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, las ceremonias de juramento se trasladaron a la fachada oeste del Capitolio y el presidente Reagan se situó frente al monumento a Washington. Esto ocurrió el 20 de enero de 1981. ¿Saben cuándo fue oficialmente, con un voto oficial de conferencia general en asambleas plenarias, adoptada la doctrina de la Trinidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Pues sí, efectivamente, en 1981. Y lo hizo Neil C. Wilson, el presidente del actual presidente de la Iglesia Adventista, Ted Wilson. ¿Casualidad? Yo no creo, pero bueno, de momento vamos a seguir reflexionando. Voy a hacer, para que sea más fácil hacer el seguimiento y no aburrirlos con fechas, datos y lecturas y más, voy a dividir algunos trozos de la historia en tramos y luego vamos a analizar algunos de los hechos relevantes que se producen puntualmente en alguno de esos años. Por ejemplo, el primero iría desde la fundación de la Iglesia Adventista, es decir, desde el Gran Chasco del 1844 al 1903. Y ahora explicaré por qué el 1903. ¿Vale? Los pioneros tenían tan claro sus creencias, ¿vale?, que solamente en 1872, y me he tomado la molestia de bajarme todos los yearbooks, los anuarios, desde la fundación de la Iglesia, desde la página oficial de la Iglesia, ¿verdad? Solamente en 1872 y en 1889 se publican los principios fundamentales de la Iglesia. Está claro que para los pioneros lo que no querían era hacer un credo y que todos luego fueran juzgados por ese credo. Ellos tenían muy claro cuáles eran las creencias. Elena White repite una y otra vez que aquellas verdades que fueron establecidas en los 50 primeros años de la Iglesia, ni una jota ni una tilde debe ser cambiada.
hoy nos están vendiendo aquello de que la verdad es progresiva. Y no solo eso, ella dice que cuando hayan problemas teológicos y demás, que hagan que los muertos se levanten. Que sean esos pioneros los que declaren la verdad. Y ahí no deberíamos tener absolutamente ninguna duda, pero una y otra vez volvemos a caer en el mismo error. Solamente 2 veces se publican esos principios fundamentales. En 1903 y en 1904 tenemos la crisis del Dr. Kellogg's. ¿Recuerdan aquella visión? Elena White tiene miedo, está reteniéndose porque sabe que si declara lo que el Señor le ha revelado, va a haber una escisión dentro de la iglesia, porque el hermano Kellogg's tenía muchísimos seguidores y sabía que la iglesia se iba a romper. El Señor en una visión le dice muy claramente, en la visión del iceberg, del iceberg, le dice: pon la máquina a tope y oriéntate hacia el iceberg. Yo soy el capitán de la nave, no tienes nada que temer. Y efectivamente, aconsejada por el Señor, es lo que hace y declara la posición teológica, primero del panteísmo de Kellogg's, como herejía y contraria a la voluntad y al conocimiento de Dios, y luego hace lo mismo cuando Kellogg's dice: sí, vale, me he equivocado, en lugar del panteísmo de que Dios está en todas partes, en realidad es el Espíritu Santo, y abraza la teoría de la Trinidad. Pero no voy a incidir en esos temas. Hoy son historia y quiero que reflexionen en esos datos, ¿vale? A partir de 1904, no es difícil imaginar la situación que se produce en la Iglesia, y ahora sí, todos los años, desde el 1905 hasta el 1915, año en que muere Elena White, se publicarán todos los años en el anuario las creencias fundamentales de la Iglesia, para que aquellos, ¿vale?, que permanecen, o aquellos que no están en la Iglesia, tengan claro cuáles son esas creencias fundamentales y no haya una intoxicación externa. Excepto un año, se publicarán todos los años. 1905, 1907, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 1914. Curiosamente, en 1915, el año en que fallece Elena White, eso deja de publicarse. Y no se vuelven a publicar ni en el 15, ni en el 16, ni en el 17, ni en el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y en el 1931 aparece por primera vez un manual de iglesia, que ya lo comentó Daniel en sus exposiciones brillantes anteriores. Aparece por primera vez la mención de la deidad o Trinidad, sin que se haya tomado ningún voto. Así que es de suma importancia que conozcamos quiénes eran los líderes de la Iglesia y qué se estaba cociendo entre bastidores. Yo tengo una carta. Todo este material Emmanuel lo va a poner en pantalla y lo va a colgar después para que puedan acceder y con tiempo leerlo tranquilamente. Yo tengo que ir muy a prisa para no tomar excesivamente tiempo. En la carta 25 letras manuscrito 67 de 1910, es muy importante recordar las fechas, 1910, dice: tu falta de sabiduría sería justo lo que Satanás querría. Se está dirigiendo a Arthur G. Daniels. Hoy vamos a hablar mucho más de este personaje.
Tu proclamación en voz alta no estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se me instruyó para que te dijera que tu selección de defectos en los escritos de hombres que han sido guiados por Dios no es inspirada por Dios. Se está refiriendo a los pioneros. Y si esta es la sabiduría que el anciano Daniels daría a la gente, de ninguna manera le dé una posición oficial, porque él no puede razonar de la causa al efecto. Su silencio sobre este tema es su sabiduría. Ahora bien, todo lo que sea escoger defectos en las publicaciones de hombres que no están vivos, no es el trabajo que Dios ha dado a ninguno de ustedes para hacer. Fuerte la carta, ¿verdad? Esto está en el párrafo 7. Párrafo 11. Se me ha instruido para que no se realicen movimientos tan apresurados como el de seleccionarte como presidente de la conferencia ni siquiera un año más. Se está dirigiendo a Daniels. Luego voy a seguir haciendo referencia a algunos datos históricos. Esto ocurre en 1910. Daniels se perpetúa hasta el 1922 y por unas circunstancias muy especiales que vamos a comentar a continuación. Párrafo 12, final. Porque si alguna vez los hombres necesitaron ser convertidos en este tiempo presente, atiendan bien lo que va a decir ahora la hermana White. Son el anciano Daniels y el anciano Prescott. ¿Hemos escuchado bien? El presidente que más tiempo ha estado dirigiendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, del 1901 al 1922, dice que no estaba convertido. Párrafo 17. Me dieron representaciones de John Kellogg. Un personaje muy atractivo representaba las ideas de los argumentos engañosos que presentaba, sentimientos diferentes de la genuina verdad bíblica. Y aquellos que están hambrientos y sedientos de algo nuevo están avanzando ideas tan especiosas que el anciano Prescott estaba en gran peligro. El anciano Daniels estaba en gran peligro de quedar envuelto en un engaño que, si estos sentimientos pudieran hablarse en todas partes, sería como un mundo nuevo. Siguiente párrafo. Párrafo 18. Se me mostró que el hermano Daniels y el hermano Prescott estaban tejiendo en su experiencia sentimientos de apariencia espiritualista y atrayendo a nuestra gente a hermosos sentimientos que engañarían, si fuera posible, a todos los escogidos. ¿A cuántos? Si fuera posible, a todos los escogidos. No voy a citar a los profesores que tuve en las clases de espíritu de profecía, pero me planteaban a este hombre como el no va más. Gracias a él, la Iglesia se pudo desarrollar, administrativa, formar, en fin, un montón de cosas. Pero no es lo que dice Elena White. De hecho, en 1903 hay un dato, no me puedo extender lamentablemente, hay un dato muy interesante, y es que Elena White le escribe una carta a Arthur G. Daniels diciéndole que ni se le ocurra tener nada que ver con la posición de Kellogg. Al parecer, en aquel entonces, Kellogg y A.G. Daniels eran íntimos amigos. Y a partir de esa carta, que además Elena White le advierte que es de parte del Señor, se produce una reacción por parte de Kellogg que poco menos que lo considerará a partir de ese momento su enemigo y odio a muerte. ¿Por qué?
Tal vez Daniels traicionó a Kellogg's. En cierta ocasión, ya cerca de, en sus últimos años, en una ocasión Daniels fue a visitar a Elena White cuando se encontraba en Elmshaven. Y en ese momento era su hijo Williams Clarence White, del que hablaremos también especialmente en la próxima presentación, era el que se encargaba más que su secretario de su madre. Y bueno, él pidió permiso a su madre para recibirlo, y Elena White sencillamente se negó a recibirlo. ¿Por qué? Pues no la tenemos para preguntárselo, pero a juzgar por los comentarios que hacía, había marejada de fondo. En 1919 se organiza un congreso bíblico al que algunos prominentes teólogos no trinitarios no son invitados. ¿Quién era presidente? A.G. Daniels. Aunque se toman notas del debate, se acuerda que las deliberaciones permanezcan en el más absoluto secreto. No será hasta 1975, es decir, 56 años después, que se descubrirán los archivos con los registros del Congreso. Y la revista Spectrum los publica en mayo de 1971. Yo tengo esas deliberaciones. Están en inglés y son verdaderamente muy interesantes. Hay un libro que he leído recientemente y que les aconsejo a todos aquellos que realmente tengan interés en saber qué es lo que ocurrió. Se titula La contienda por el legado profético. Este tema lo abordaré con mayor profundidad en la próxima presentación, pero por limitaciones de tiempo en esta ocasión no debo o no puedo hacerlo. La contienda por el legado profético, tramas en el conflicto por el control de las publicaciones de Ellen G. White, 1930-1939. Leo en la página 21 de este libro. Después de ser retirado de la presidencia de la Conferencia General, Daniels había aceptado el papel de secretario de la Conferencia General bajo Williams A. Spicer. Sin embargo, durante bastante tiempo le resultó difícil no sentirse amargado por las tácticas de política calumniosa y la dañina campaña de desprestigio por parte de sus enemigos que precedió a la sesión de San Francisco de 1922. Panfletos con acusaciones falsas. Este es un tema interesante, vamos a ver si eran falsas o no. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero hago esta cita precisamente para que no quede absolutamente ninguna duda de que el escritor, el autor de este libro, no tiene una posición en contra de A.G. Daniels, ni mucho menos. Yo lo que estoy haciendo es analizar los datos que presentan diferentes historiadores y tratar de organizarlos en modo de información, ¿vale? De manera que para mí es tremendamente interesante el poder acceder a estos datos porque no hay absolutamente ninguna duda de que exista una intencionalidad en contra de por parte del autor. Panfletos con acusaciones falsas habían sido ampliamente distribuidas por J.S. Washburn, un pastor conservador de la Columbia Union, y había habido un inmenso cabildeo abierto en su contra por parte de pastores fundamentalistas en la sesión que politizó el proceso y empañó a toda la sesión. Es muy interesante que utilice pastores fundamentalistas, porque estos eran
contemporáneos de los pioneros. Y este concretamente tenía una excelentísima relación con Ellen G. White. Continúa siendo una de las sesiones de la Conferencia General más polémicas y políticas de la historia. La política de la sesión fue titular en los periódicos locales de San Francisco. Las actividades de cabildeo dividieron amargamente a los delegados y Daniels sintió que la campaña abierta en su contra había llevado a que no regresase a la presidencia. Tendremos ocasión de volver sobre el tema, pero voy a leerles otra cita. Después de 21 años, evidentemente este es de otro autor, después de 21 años como presidente, ya que había sido reelegido en 1902 por 20 años, Arthur G. Daniels, yo creo que ahí hay un error, creo que fue en 1901, pero bueno, no tiene mayor importancia. Arthur G. Daniels no es nombrado presidente, debido principalmente a la oposición que abanderan J.S. Washburn y Claude E. Holmes, en relación al Congreso Bíblico Secreto celebrado 3 años antes. Le sucede en el cargo Williams A. Spicer, quien había ejercido como secretario durante la presidencia de A.G. Daniels 19 años, desde 1903 a 1922. Se da la circunstancia de que ahora será A.G. Daniels quien pasará a ser secretario durante la presidencia de Williams A. Spicer desde 1922 a 1926. ¿De verdad? J.S. Washburn era un fundamentalista que se dedicó a atacar y a ensañarse con A.G. Daniels porque le cayó mal. Hay otra recriminación por parte de Elena White a A.G. Daniels, porque históricamente el presidente de Conferencia General era elegido única y exclusivamente por 2 años. Era un servicio misionero que se presentaba a la Iglesia porque alguien tenía que hacer el trabajo administrativo. Pero después de esos 2 años volvían automáticamente a su empleo de pastor, de ministro o de editorial, a lo que fuera, a continuar con sus actividades normales. A.G. Daniels cambia desde su posición de presidente, cambia las normas, los reglamentos de la Iglesia y permite que el presidente sea reelegido. Y él va a ser reelegido desde el 1901, 1902, y como digo no tiene mayor importancia, hasta el 1922. Y gracias a que este pastor en las asambleas empieza a informar de esa conferencia bíblica secreta de la que se ocultan las deliberaciones y lo saca en público. Claro, imagínense la trifulca que se debió formar. Y cuando los miembros asistentes se enteraron, decidieron interrumpir su liderazgo como presidente de Conferencia General. Y ahora viene lo interesante. Después de su primer mandato, elige a su equipo a Williams A. Spicer como su secretario. Y lo va a tener hasta el 1922. Y cuando Daniels es cesado en el cargo, cesado por los comentarios que acabamos de leer, ¿vale? Entonces, y solamente entonces, se cambian sencillamente los turnos, los roles. Williams A. Spicer es elegido presidente y este elige a Daniels como secretario. No voy a utilizar una expresión que todos conocen, aquello de los mismos con diferentes collares. Pero la cuestión es que ese tipo de administración, este tipo de teología y demás, se extiende en el tiempo.
En 1928 se produce otro dato tremendamente interesante. Y quiero que pongan esto en el marco del tema de la infiltración. Elena White había manifestado en no pocas ocasiones que la Biblia de Jacobo, la llamada en inglés King James Version, era después de la de los valdenses la mejor traducción de la Biblia que se había hecho nunca. En 1928, en tiempo de estos hermanos, porque todos somos hijos de Dios, la Iglesia decide que no será la King James Version la Biblia que se utilice para referencias de estudios, publicaciones en la Review and Herald, en fin, en todas las plataformas de comunicación de la Iglesia, sino que a partir de ese momento va a ser la American Standard Version. ¿Escrita por quién? Efectivamente, por los jesuitas. Wilkinson, que fue el primer doctor que tuvimos en la Iglesia, al que Elena White tenía un amor especial, un hombre que hablaba, creo que eran 7 idiomas a la perfección, que escribió algunos libros preciosos como La Iglesia en el Desierto, donde especificaba detalles, en fin, lamentablemente no me puedo extender en muchos de ellos, pero merece la pena, ¿verdad? Entabló una lucha enorme contra los dirigentes de la Iglesia por esta acción, ¿vale? Finalmente el pobre hombre no le sirvió de nada. Fue el primer director que tuvimos en nuestro seminario de Tacoma Park. En ese mismo año, el otro amigo, Leroy Eric Fromm, pone en marcha la revista Ministry, que se convertirá en la revista de adoctrinamiento de todos los pastores y gentes de la Iglesia. Pero no tengo más tiempo para dedicarle, simplemente quédense con el dato. Y ya que hablamos de Leroy Fromm, permítame leerles una cita que es tremendamente conocida, pero que a menudo todos aquellos que creemos en la divinidad, en Dios Padre, y su hijo literal, no simbólico ni metafórico, Cristo, luego encarnado en Jesús. Por cierto, en español no se hace la diferencia, pero tanto en inglés como en otros idiomas he tenido ocasión de comprobar que efectivamente se utiliza la expresión Cristo Jesús o Jesús Cristo separado, y tiene su razón de ser, no en español. Hay un detalle tremendamente interesante que se nos pasa por alto y que tiene que ver con la presentación que estoy haciendo. Utilizando el libro de Movement of Destiny del propio Leroy Fromm, dice: ¿puedo hacer aquí una franca confesión personal? Cuando entre 1926 y 1928 nuestros líderes me pidieron que diera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo, bueno, dice que no encontró, la cita es muy famosa, no encontró nada que fuera realmente una aportación teológica a la Iglesia. Se pasó por alto las más de 40 y tantas mil veces que Elena White menciona al Espíritu Santo. Parece ser que no había suficiente información sobre el tema y él lo hizo, ¿verdad?, para tal. Eso sí, lo hizo yendo a buscar fuentes paganas, porque la Iglesia no habían suficientes. Pero fíjense en el detalle de la cita, que se nos pasa
continuamente por alto. Dice: nuestros líderes me pidieron que diera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron los que le encargaron al Leroy Froome este trabajo? Efectivamente, Arthur G. Daniels y Williams A. Spicer. ¿Alguna cita más de Leroy? Bueno, pues uno de los historiadores posiblemente... Bueno, es curioso porque los vencedores son los que escriben la historia. Y todavía hoy, cuando se habla de Leroy Froome en la plataforma oficial, ¿verdad?, se le tiene como el mayor historiador de la Iglesia de todos los tiempos. Ahora veamos qué es lo que dice, seguramente, después de él, el que tiene mayor prestigio dentro de la Iglesia, George Knight. Fíjese lo que dice. Aquí la cuestión no son los documentos inéditos, sino su manipulación del libro de E.J. Waggoner sobre la justicia de Cristo de principios de 1890 y algunos artículos en los que considera a E.J. White, Edson, como trinitario, a pesar de que demuestra en el lenguaje más claro que es semiarriano y que Cristo no tuvo eternidad en el pasado. Es decir, hubo algún momento en la historia, antes de que nada fuera creado, en que el Padre dio a luz a Cristo, a su Hijo, salido de su seno. De manera que la diferencia es que únicamente Dios, el Padre, es eterno en el sentido absoluto. El Hijo tiene un principio que para nosotros es eterno y además es divino porque es nacido del Padre. Tiene su misma naturaleza y además el Padre, lo dice muy claro la Biblia, especialmente en Juan, lo hizo exactamente igual a Él. De manera que para nosotros es igualmente Dios. Pero solo hay un Padre, Dios, ¿vale? Como tal. Dice, escuche bien lo que dice George Knight. Pero Froome estaba tan desesperado por demostrar que los reformadores de 1888 eran trinitarios que afirmó lo contrario de lo que estaba escrito. Utilizó el mismo tipo de falsificación en ese epígrafe del apéndice de preguntas sobre doctrina, sobre la naturaleza humana de Cristo, para hacer que Ellen G. White dijera justo lo contrario de lo que había escrito. Froome era un hombre dispuesto a manipular los datos para que las cosas salieran a su manera. Yo creo que absolutamente no hay ninguna duda de quién era este elemento, que por cierto es el que oficialmente se le considera como el instaurador de la doctrina de la Trinidad, con su primer libro, La venida del Consolador. Pero como estamos viendo, es que era un mandado. Y el problema venía de mucho antes. Y eso es lo que quiero que tengamos claro. Volviendo de nuevo al libro este de La contienda por el legado profético, tramas en el conflicto por el control de las publicaciones de Ellen G. White, voy a introducir el tema de la próxima presentación a modo de resumen. El tema es el siguiente. Cuando muere Elena White, claro, hasta entonces la posición y el peso que tenía la profeta en la Iglesia era tal que no se podía poner en duda. Pero cuando ella muere, estos mismos intereses y personajes de los cuales estamos sacando algunos datos históricos, intentan por todos los medios
que esos escritos no aparezcan, no se den a conocer. Los argumentos van a ser diferentes. Por ejemplo, uno de ellos, claro, la profeta es la que tenía el don profético, ¿vale? Pero ese don profético es a la iglesia, no es a la familia, ¿vale? Luego veremos algunos matices, ¿vale? Dice, durante la década, estoy leyendo en la página 8, en Romanos, está en la introducción, dice, durante la década de 1880 y durante la década de 1890, en la historia adventista hubo numerosas ocasiones en las que se agudizó la tensión entre el liderazgo de la Conferencia General y la señora White. Ellen White dio advertencias y reproches directos y a veces bastante contundentes, y con frecuencia las protestas circularon tanto en privado como en público, desafiando las acciones planificadas o ya tomadas por los comités de la Conferencia General. Las actitudes, a veces manifestadas por el liderazgo de la Conferencia General, así como sus prácticas, fueron desafiadas directamente. Incluso después de las reformas organizacionales instituidas en 1901, ocasionalmente se emitieron reproches y advertencias que crearon fuertes tensiones entre ella y el nuevo liderazgo de la Iglesia bajo, como no, Arthur G. Daniels. Tales iniciativas correctivas a menudo se enviaban directamente al líder en cuestión. Página 15, Romanos, parte de la introducción, último párrafo. Los eventos explorados aquí en el proceso de buscar una comprensión de la lucha por el control por el legado profético no han sido del conocimiento común en la Iglesia. La historia del desarrollo del White State, tal como apareció en las publicaciones de la Iglesia y en las declaraciones orales públicas en las reuniones generales de la Iglesia, aunque no fue una versión saneada, lo importante es, dice, no han sido del conocimiento común en la Iglesia. Página 31 de este libro. La cuestión hermenéutica, este es un resumen perfecto, la cuestión hermenéutica central que subyace a las discusiones en la década de 1930 estaba relacionada con la cuestión de quién tenía autoridad para la publicación e interpretación de los escritos de Ellen White. ¿Está claro? O sea, ahora va a haber una lucha por tratar de controlar y de hacerse con el control de esos escritos, ojo, para que no salgan a la luz, para que la Iglesia no los conozca. Porque si hubiera sido lo contrario, pues bueno, lo podríamos haber entendido. Pero no. Aquí lo que se intenta es cortar esas comunicaciones, esos mensajes que la sierva del Señor había escrito para su Iglesia, especialmente para los tiempos que estamos viviendo. Dice en la página 16 de la introducción, en Números Romanos, Gilbert M. Valentine, dice, todo estaba bajo control. Sin embargo, los detalles relacionados con los argumentos, los fuertes sentimientos y a veces los intensos debates que se llevaron a cabo detrás de escena cuentan una historia bastante diferente. En la correspondencia y en pequeños comités, mientras la Iglesia buscaba a tientas paradigmas teológicos y estructuras para comprender cómo avanzar. Página 17 de la misma introducción, primer párrafo a mitad, tercera línea. Al considerar la historia interna detrás de la escena, como se relata aquí, nos encontramos con una serie de episodios que claramente constituyen una dolorosa contienda por poder. Cito un hecho que es desconocido por la inmensa mayoría de los miembros de Iglesia.
el documento que me imagino que va a poner ahora mismo Emmanuel para compartir con ustedes y que, insisto, los vamos a adjuntar en un documento para que todos aquellos que quieran profundizar lo puedan hacer más tranquilamente. Dice: hacker obtuvo acceso no autorizado a los manuscritos de Ellen White según el patrimonio. Ellen G. White State ha presentado una demanda en el Tribunal Federal de Baltimore en busca de una orden judicial contra Brendan Nuxon y daños por piratear un sitio web que evidentemente albergaba manuscritos inéditos del cofundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No se ha dicho nada sobre por qué, si los manuscritos están destinados a mantenerse en secreto, se almacenaron de esta forma. Según un informe publicado el 22 de agosto por Courthouse News Service, Knudson vive en Europa y es originario de Australia. Las presentaciones judiciales del State afirman que hasta 20 otras personas anónimas han estado involucradas en los intentos de piratería desde varias ubicaciones internacionales entre el 17 de febrero y el 9 de abril del 2012, dice el servicio de noticias. Leo otra. White State Hacker Group, SDI Anonymous, issues statement. Bueno, aquí están utilizando un nombre de SDA, de Hackers Anonymous, estos que llevan la careta, que llevan a cabo acciones reivindicativas, que se ha convertido en algo, en un símbolo. Pues bueno, aquí están jugando con las palabras y haciendo básicamente lo mismo, ¿no? La noticia ahora del otro lado, de los hackers. Dice: el grupo que se atribuye la responsabilidad de hackear el Ellen White State para acceder a miles de manuscritos inéditos de White ha emitido un comunicado detallando sus métodos y motivaciones. Llamándose a sí mismo SDA Anonymous, aparentemente un guiño a la infame Cábala Hacker Anonymous. El grupo afirma estar representado por varias docenas de adventistas del Séptimo Día que representan a 13 países de todos los continentes principales. Sigo leyendo. Algunos de sus miembros son empleados de entidades confesionales, según el comunicado. Brendan Nuxon, la cara pública del grupo contra quien el White State ha presentado una demanda, es el único miembro, curiosamente, no adventista del grupo, según el comunicado. Existe una diversidad de creencias entre los miembros de SDA Anonymous sobre una variedad de temas contemporáneos. Nos une un deseo común. Y aquí creo que es donde viene la nota reivindicativa de este grupo más interesante. Ver transparencia por parte de los líderes de la Iglesia en lo que respecta a nuestra herencia distintiva, comenzando con la publicación de todos los escritos de Ellen G. White. ¿Está claro? Las dos versiones. Leo el penúltimo párrafo. Knudson afirma que por su parte, como representante del grupo, no alberga ninguna hostilidad hacia el White State. De hecho, dijo a Spectrum: tengo respetos por muchos de los proyectos en los que están involucrados, incluyendo la traducción de las obras de Ellen G. White a otros idiomas. También señaló, esto es tremendamente interesante, también señaló que se siente incómodo con el hecho de que la denominación utilice el dinero del diezmo para demandar a otros creyentes, lo que sugiere que es contrario tanto a las Escrituras como al espíritu de los escritos de White. Lo cual es completamente cierto. Pero según esta nota de prensa de Spectrum, la intención de estos hackers era obligar a Conferencia General a liberar
Es curioso porque después de lo que estamos viendo y lo que vamos a ver con mucha mayor profusión en la próxima presentación, para no hacerla esta tediosa, es que la intención era liberar esos manuscritos. En inglés es curioso que le han llamado a esos manuscritos manuscript release, que significan manuscritos liberados. Para que algo sea liberado, antes tiene que estar oculto, antes tiene que estar sellado, antes tiene que estar protegido. La pregunta de estos líderes, y lo que nos estamos cuestionando, y lo vamos a ver con mayor detenimiento en la próxima presentación, es que inmediatamente a la muerte de Ellen G. White, hay un intento por parte de estos dirigentes a los que ella había cuestionado continuamente para bloquear la publicación de esos escritos, que no se conocieran por la Iglesia. Y en la próxima presentación les garantizo que van a entender el porqué esa intencionalidad, a pesar de que el autor del libro no lo menciona. Y tiene mucho que ver precisamente con la posición doctrinal que hoy mantiene la Iglesia Adventista y que no tiene nada que ver con la que creían los pioneros. Y no se crean aquello, como ya citaba Daniel en su presentación anterior, de que algunos no, todos, absolutamente todos, que me digan qué pionero creía en la Trinidad. Ni uno solo creía en la Trinidad. Todos se manifestaban completamente en contra. Además, hay algo que es tremendamente lógico, y es que es una de las cosas que presenta y que les invito a que escuchen la disertación, la presentación que hace David Clayton. Lo pueden encontrar en YouTube, aunque la conferencia es en inglés, está subtitulada en español. Yo en su día, cuando lo escuché, no estaba subtitulada, que se titula La Omega de herejías mortíferas. Miren, esto es tan sencillo de entender como lo que les voy a explicar. La mayoría de los pioneros, como la propia Elena White, que provenía de la Iglesia Metodista, provenían de iglesias trinitarias. Cuando abrazan la fe adventista, se declaran completamente y absolutamente, sin ninguna duda, antitrinitarios. ¿Quiere algún intelectual, algún erudito mantener, y que no se molesten por lo que voy a decir, con un mínimo de honestidad intelectual, que durante esos 50 años Dios estuvo revelándole a su profeta las verdades que fueron descubriendo y que la más importante, que tenía que ver con la propia divinidad? ¿Quién era? ¿Quiénes representaban la divinidad? El Padre y el Hijo. Y que los estuvieron manteniendo durante más de 50 años en error, y que luego los siguientes, eso sí, tuvieron que morir todos los pioneros, incluso la siguiente generación, descubriéramos esta gran verdad bíblica. ¿De verdad alguien con un mínimo de inteligencia, honestidad intelectual, me quiere hacer creer este argumento? ¿De verdad? Miren, no me gusta expresarme en esta línea, porque algún hermano se puede sentir ofendido, y no es mi intención ofenderle, para nada. El Señor sabe que no es mi intención ofenderle. Es ayudarle a que abra los ojos y que desconecte de este engaño que no hay por dónde cogerlo.
la Biblia es muy clara. El segundo mandamiento habla de las consecuencias de la idolatría. No tendrás otros dioses delante de mí. La Biblia es tremendamente clara. Los creadores desde el principio fueron el Padre y el Hijo. No hay absolutamente ninguna duda. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno, solamente uno. Ahora, cuando se dan los estudios del Espíritu Santo, mi pregunta es, ¿qué es lo que no hace el Espíritu Santo? ¿Para qué necesitas al Hijo? ¿Hay uno o hay dos? Porque si el Espíritu Santo es un ser, una persona diferente del Padre y del Hijo, y además, según nos han metido ahora en las creencias, que no lo eran los pioneros, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estaríamos en idolatría. ¿Por qué Apocalipsis repite una y otra vez, y en otros libros, que solamente el Padre y el Cordero son signos dignos de adoración? Si el otro es también Dios, ¿por qué no se le tiene que adorar? Y eso lo veremos también en algunos de los autores, como el libro de Trinity o la Trinidad en español. Como parte de mi testimonio, tengo que decir que es parte también del proceso mental, intelectual. Inicialmente uno se pregunta, bueno, finalmente no tiene tanta importancia que el Espíritu Santo sea el Espíritu del Padre que recibimos a través del Hijo, o el Espíritu del Hijo. ¿Vale? ¿Qué importancia tiene? La tiene y toda. La tiene y toda. Porque si nosotros mentalmente estamos considerando el Espíritu Santo como un Dios, y no lo es, estamos sencillamente en idolatría. Y como Balac, el enemigo, nos ha infiltrado y se salió con la suya. Reflexionen, por favor, porque les va la vida eterna en ello. Esto no es una cuestión baladí. Esto es mucho más importante de lo que todos nosotros, especialmente al inicio, cuando entablamos contacto con este tema, somos conscientes. Es mi deseo de todo corazón para todos tus oyentes, Emmanuel. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos los que pudieron ver este documental hasta el final. Todos los documentos o todas las menciones que él hace a diferentes artículos, diferente información que él menciona que se puede consultar, las estamos poniendo todas en la misma carpeta, en el mismo lugar donde ustedes encontraron los archivos del hermano Daniel Cúcaro. Le estoy poniendo el link en la pantalla y el código QR para todos aquellos que quieran entrar y descargar. Ahí van a estar todos los documentos que proporcionó el hermano Daniel Cúcaro y también los documentos que está proporcionando el hermano José Luis Gómez, y también obviamente la obra que él escribió titulada El Paradigma Trinitario en la Iglesia Adventista. Ese documento lo pueden descargar de la misma carpeta, así que todo está en un solo link para que ustedes no se compliquen buscando de aquí y de allá. He puesto todo en un solo link para que ustedes entren ahí, puedan descargar o ver los videos que se recomiendan también en esta serie. Así que todo está en el mismo enlace que ustedes ven en la pantalla. Espero que esta presentación les haya sido de bendición, y gracias a todos los que participaron en este estreno en el chat, como hicimos las veces pasadas con los estrenos de Daniel. En esta ocasión también, la próxima semana vamos a estar estrenando la parte número 4, así que los esperamos y les agradecemos su colaboración en esta obra de difundir la verdad. Y su colaboración obviamente no es una colaboración económica ni nada por el estilo. Su colaboración es compartir este video para que llegue a más hermanos adventistas sinceros que quieren conocer realmente sus raíces, que quieren conocer cuál es el verdadero mensaje adventista, que fue trastocado, ¿no?, por personas quizá malintencionadas, quizá siguiendo un plan, ¿no?, una agenda ecuménica que iba a lograr que todas las iglesias cristianas se pusieran bajo la bandera del mismo líder, ¿no?, que es el Papa en este tiempo final, y que mucha gente sincera creyó que realmente estos cambios eran avanzar hacia una nueva luz, cuando en realidad era retroceder hacia Roma nuevamente, ¿no? Así que
ayúdennos a difundir este video. Los 4 videos yo los voy a estar poniendo en mi canal en una lista de reproducción. O sea que si ustedes van a mi canal, a las listas de reproducción, y buscan ahí el misterio de la Trinidad, ahí van a aparecer los 4 videos. ¿Sí? En este caso, que ustedes están viendo el tercero, va a aparecer el tercero, el 1, el 2 y el 3 en orden, y va a aparecer el cuarto también. Así que ustedes van a poder compartir la lista de reproducción y ahí están los 4 videos para que los puedan compartir con sus amigos. Les agradecemos su colaboración y nos estaremos viendo la próxima semana con la 4ª parte de esta miniserie documental titulada Cómo descubrí el misterio de la Trinidad. Un gran abrazo a José Luis Gómez, muchas gracias por tu participación y un abrazo para todos los que nos acompañaron hasta este momento. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima semana.